En el video anterior que tuve la gran dicha de compartir con ustedes, versábamos sobre lo que es la educación. La educación como un proceso de transformación del ser. Y en ese primer abordaje que hacíamos, señalábamos la educación desde la perspectiva del derecho, de la norma. Tal vez todo surgido, y así quisimos hacerlo, desde la Declaración de los Derechos Humanos, situación que se da en 1948 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y que consagra los derechos fundamentales de la persona, en ello la educación como un derecho humano, como un derecho inalienable, como un derecho habilitante. Y le habíamos dicho que en el segundo abordaje íbamos a ver la educación desde la perspectiva del estado del arte. ¿Qué han dicho las mentes tal vez más brillantes, las mentes más profundas sobre ese proceso que determina realmente la existencia, el presente y futuro y deja legado en el pasado de ese proceso llamado educación? Hoy quiero abordarlo en su desarrollo. Y cuando hoy somos del criterio que la educación ha sido secuestrada por intereses meramente economicistas, al extremo de que nos esforzamos por ganar la economía, por ganar el mundo material, pero perdemos el mundo de la colectividad, el mundo de la plenitud, el mundo humano, porque al parecer mientras más estudiamos, mayores daños le causamos a la misma sociedad, le causamos a la naturaleza inclusive, y destruimos el planeta. Entonces, en ese ámbito de buscar un poco la razón ética y moral de la educación, si ustedes me permiten el término, yo quiero abordarlo de lo que le he llamado como el estado del arte académico. Y miren ustedes, volvamos a encontrarlo. Es importante tratar de buscar la razón de la educación, de su impacto, y para eso voy a remontarme a periodos antes de Cristo, antes de la era cristiana y también dentro de nuestra era común. Por allá por los años 384 al 322 antes de Cristo, ese pensador Aristóteles, pensador griego, decía que la educación consiste en dirigir los sentimientos del placer y dolor hacia el orden ético. Miren esto, es una pieza de arte, ¿no? Reitero, decía Aristóteles que la educación consiste en dirigir los sentimientos del placer y dolor hacia el orden ético. Cosa que no pasa hoy. También John Locke, en 1632, vivió hasta 1714, cuando abordaba la educación, decía que la educación es la consecución de un alma sana en un cuerpo sano. Observe, estimado amigo y amiga, es la consecución de un alma sano en un cuerpo sano. Tal es el fin de la educación, decía John Locke. Nosotros nos olvidamos de todo esto. Sigo tratando de encontrar lo más profundo de este pensamiento y nos encontramos con Immanuel Kant, filósofo alemán por los años 1724-1804. Immanuel Kant decía que la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Vaya, qué extraordinario. Miren ese objetivo, ¿sí?, de lo que dice Immanuel Kant. La educación tiene por fin el desarrollo en el hombre
claro, mujer también, de toda la perfección que la naturaleza lleva consigo. Pero Augusto Comte en 1700, o sea, que vivió de 1798 a 1857, claro, ya en nuestra era cristiana, decía Comte que la educación es la única manera de aprender a vivir para otros y para el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad por sobre todas las personas. O sea, la educación como una labor social, como una vinculación social. Quiero señalarle lo que decía ese educador español que vivió de 1861 a 1936, hablamos de Rufino Blanco, cuando él planteaba que la educación es evolución. La educación es evolución, racionalmente conducida de las facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible. Comte nos marca el punto de llegada, nos desarrolla un proceso de en qué consiste, pero no la conceptualiza solamente, sino nos dice cuál es la finalidad de todo ese proceso y nos dice qué es el logro de la felicidad posible. Fernando de Acevedo, un educador brasileño que nos acompañó en este hermoso planeta de 1894 a 1974, planteaba que la educación es el proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de un grupo de una generación a otra. Obsérvese que el trabajo, que lo material para estos autores, para estos pensadores que alumbraron el estado del arte pedagógico, no es el centro del quehacer. Y cuando buscamos nosotros cuáles son las características fundamentales de la educación, podríamos decir lo siguiente: la educación es un derecho de todas las personas, de todas las personas. Mire que no decimos de hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, no, de todas las personas. Basta ser persona y ya se constituye en un derecho. Es sujeto del derecho. También es un proceso social, es decir, fuera del ámbito social nadie puede adquirir educación, lo que significa que la educación es un proceso social y por ende es un proceso humano. Un sistema de socialización que permite incorporar las costumbres de una cultura. ¿Por qué? Porque el ser humano es una construcción cultural. Sí, es una construcción cultural. Es un proceso de instrucción continua. No termina en la vida, no. Hasta el último soplo de nuestra existencia. La educación estará. ¿Por qué? Porque comienza con el ser humano y debe terminar con el ser humano. Es un sistema de aprendizaje a través de la observación, el pensamiento crítico y la elaboración de conclusiones por cuenta propia. No es un acondicionamiento del pensamiento de la persona. La observación que me permita elaborar un pensamiento crítico y elaborar conclusiones propias, conclusiones de la persona que aprende.
También como una de las características, decimos que la educación es una disciplina que transmite valores y el conocimiento acumulado de una sociedad. Tiene el componente valórico. Una guía en el proceso de aprendizaje que estimula el desarrollo de hábitos y afecta el comportamiento de un estudiante. Porque la educación nos permite cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hacer. O sea, la educación nos transforma, nos hace seres diferentes. Es formal, informal, presencial o a distancia, entre otros. O sea que tiene diferentes modalidades. Se puede dar en diferentes modalidades. Es formadora de la actitud del estudiante, que es la expresión del conocimiento. ¿Sí? La educación es un instrumento de subsistencia del ser humano, desde el aspecto social, emocional y laboral. La educación nos permite sostenernos en este planeta, en esta tierra, en esta sociedad, en esa cultura. La educación es un modo de fomentar la democracia participativa, porque nos permite acceder a otro derecho que es participar en la vida social. Cuando nosotros nos encontramos entonces en buscar, ya en nuestro último tiempo en la UNESCO, o cuando se reúnen para ver la Agenda 2030, en la Agenda 2030 se encuentra la educación para el desarrollo sostenido. Se dio muy recientemente. Y ellos elaboran un concepto, una aproximación frente a qué debemos entender dentro de la educación. Y lo comparto con ustedes. Dice que la educación proporciona a los educandos de todas las edades los conocimientos, las competencias, los valores y el poder de acción necesaria para superar los desafíos mundiales interrelacionados a los que debemos hacer frente, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la utilización no sostenible de los recursos, la desigualdad. La educación nos permite. Qué bello, qué interesante. A veces yo diría que es como tratar de escribir un buen poema, pero para que nadie se lo aprenda, y si alguien se lo aprenda, que nadie lo entienda. Nos sigue diciendo la educación para el desarrollo sostenible que ella permite que los educandos de todas las edades tomen decisiones informadas y actúen a título individual y colectivo con el objetivo de cambiar la sociedad y cuidar el planeta. También agregan en su misma conceptualización que la educación para el desarrollo sostenible es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida que es parte integral de la educación de calidad. Asimismo, siguen puntualizando, mejora las dimensiones cognitivas, socioemocionales, comportamentales del aprendizaje a lo largo y a la vez que abarca el contenido y los resultados del aprendizaje, la pedagogía y el entorno del propio aprendizaje. Todavía la educación para el desarrollo sostenible, promulgado inclusive por, yo diría que el sector de la UNESCO, se enfoca precisamente en ver a la persona, su desarrollo y el contexto en el cual ella se desarrolla. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo?
Los que menos saben de educación, pero que sí saben de economía y de explotación, han impuesto su conceptualización de educación y han convertido la educación, que debe ser visto, y claro, espero que haya quedado, como un derecho de la persona, se ha secuestrado y hoy la persona es un instrumento para una educación que está vista desde la economía, desde el materialismo. Y me refiero a cómo el grupo del Banco Mundial lo conceptualiza, que es lo que hoy nos atrapa. Dice el grupo del Banco Mundial que la educación es un derecho humano. Estamos bien, perfecto, qué bueno que lo reconocen que es un derecho humano. Siguen diciendo un importante motor del desarrollo de uno y de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza que ellos crean, y mejorar la salud y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. ¿A través de qué? Del desarrollo económico. Dice, además, genera grandes y constantes beneficios en términos de ingresos y es el factor más importante para garantizar la igualdad y la inclusión. Una conceptualización que está teñida de un materialismo, de un economicismo rampante, y sale del corazón mismo de los seres humanos. Y miren que ellos siguen diciendo a renglón seguido que la educación, que en el caso de la persona, dice, la educación promueve el empleo, los ingresos, la salud, la reducción de la pobreza. Bueno, usted me diría, bueno, eso es cierto y qué bueno. Claro, lo leemos así hoy porque estamos creyendo y estamos concientizados, yo diría, tan domesticado para ver la educación como la preparación para el trabajo y no la preparación para el desarrollo, para la felicidad. El Banco Mundial lo mira así. Porque nos siguen diciendo que los ingresos por ahora aumentan, aumentan un 9% por cada año adicional de escolaridad. Vaya a trabajar, vaya a educarse para que tenga un buen trabajo, un buen salario, pueda tener una buena casa, porque la educación es un instrumento para el trabajo y no un instrumento para la felicidad. En el caso de la sociedad, y se contribuye al desarrollo económico, vuelven a insistir. El desarrollo económico a largo plazo promueve la innovación, fortalece las instituciones y fomenta la cohesión social. Además, sigue diciendo el grupo del Banco Mundial, que es el concepto que nos metieron por las narices, por los cabellos, todo y sobre la cual caminamos. Dice además, la educación es un poderoso catalizador de la acción climática y a través de un cambio generalizado de comportamiento y capacitación para las transiciones verdes. Bueno, pero precisamente es el sector económico el que más daño le hace a la naturaleza. Por eso es que le decimos que la educación ha sido secuestrada. El Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, que han tenido grandes intereses, desde 1990 entraron por Chile con los procesos de reformas educativas y han venido por toda América Latina. Son tan buenos que han financiado todas las transformaciones curriculares que se han dado, transformaciones educativas que se han dado en América Latina. Pero no regalaron el dinero, No. Sencillamente ponemos el recurso, pero ustedes no los pagan, pero además de eso, yo le digo a quién contratan, cómo hacen, qué debe tener ese documento, ese producto, todo lo manejamos nosotros. Somos los que autorizamos, pero al final ustedes me pagan el dinero y me lo pagan con interés. Entonces todo funciona. No es cierto que son los ministros de educación los que dirigen la educación del país. No, su génesis
está en otro, porque hemos salido de los estados nacionales, donde allí el Estado, podíamos llamarle soberano, tomaba su decisión. Nos hemos convertido en los estados regionales y posteriormente los estados mundiales, donde la decisión hacia dónde va el mundo, qué es la educación, cómo debe desarrollarse, no radica en los estados nacionales. Como la economía no radica en los estados nacionales, tiene su génesis en los Amos, en el grupo de los 7. Es decir, en un próximo video vamos a mirarlo, la educación desde una mirada de la sociedad y la cultura. En un desarrollo, llamémosles el tercer capítulo, ya que el primero fue sobre la norma, este sobre el estado del arte, y posteriormente vamos a desarrollar uno sobre la mirada que le damos a esa educación desde una perspectiva social y desde una perspectiva cultural. Gracias por estar conmigo en este video y nos vemos en el próximo.